Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este programa Diálogo Democrático, aquí en Casa de la Constitución, www.casadelaconstitucion.com. El día de hoy vamos a tratar un importantísimo tema, la ley universitaria. Y para conversar sobre este importante aspecto en el quehacer nacional, tenemos como invitados a doctor Roger Paredes Martínez, académico, abogado, estudioso de este tema y sobre todo un gran amigo a quien es para mí un gusto recibirlo y tenerlo acá en el set, en este programa, en esta edición de Diálogo Democrático. Doctor Roger Paredes, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido acá a este programa de Diálogo Democrático. Gracias. Es gusto tenerlo acá, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo quisiera proponerle, doctor Martínez, doctor Roger Paredes, que comentemos un poco los antecedentes de este gran tema que es la ley universitaria y recordar un poco cómo se gestaron las grandes ideas de lo que fue los aspectos iniciales para hoy haber llegado a estas propuestas nuevas de la ley universitaria y recordar esa gran epopeya idealista juvenil universitaria que fue el inicio de la gran reforma universitaria de 1930, donde destacaron por su posición políticos importantes, estudiantes con nuevos ideales. ¿Qué recuerda usted de los inicios de la ley universitaria, de esta gesta heroica de 1930, doctor Roger Paredes? Bueno, para empezar, cualquier abordamiento a la ley universitaria o lo que significa la universidad en el Perú, tenemos que remontarnos a la reforma universitaria del año 19. La reforma universitaria de 1919 surge como respuesta a un contexto histórico que en ese momento se vivía, ya que muchos de los dirigentes que entonces encabezaron esa reforma se vieron influidos por las corrientes de entonces. Ya en 1910 y en 1916 hubo cambios en la Universidad del Cusco, en donde hubo unas modificaciones académicas que son de destacar. En 1918 había ocurrido lo que se denominó el Grito de Córdoba, que fue la reforma universitaria que surge en América Latina desde la ciudad de Córdoba, tiene inmediato eco en Buenos Aires y luego en toda América Latina. Un año después del Grito de Córdoba, de lo que es la reforma universitaria en esta ciudad y en Buenos Aires, surge la reforma universitaria en la Universidad de San Marcos, que en ese momento era la única universidad en la ciudad de Lima. Habían además la Universidad del Cusco, la Universidad de Trujillo y la Universidad de Arequipa. Entonces, la reforma universitaria de 1919 se gesta precisamente con actores de mucha importancia, lo que se denominó la generación del centenario. Tenemos a Víctor Raúl Ayala Torre, tenemos a Luis Alberto Sánchez y a una serie de connotados en ese momento estudiantes, está Manuel Seoane, entre ellos, que son los que forjan la reforma universitaria en el Perú. Usted acaba de señalar algo muy importante, esos aspectos ideales vinculados a las luchas libertarias y sociales de la época. Entonces la universidad era un seno de nuevos ideales, de nuevos conceptos vinculados al quehacer nacional, a nuevos criterios políticos, a aires de cambio en el país, de un Perú que en aquella época tenía un rasgo evidentemente conservador, oligárquico. Entonces, ¿cuáles eran los ideales de estos estudiantes cuando hablaban de reforma universitaria? Que luego vamos a ver cuál es la distancia entre las nuevas propuestas que existen ahora. Pero, ¿qué significaba la universidad y las propuestas ideales en la sociedad de aquel momento de esta entendida reforma universitaria que usted con tanta claridad lo ha señalado, doctor Roger Paredes? Eran ideales vinculados a querer cambiar la sociedad, ideales políticos también, doctor. Definitivamente, había mucha influencia política. No olvidemos que en 1910 se da la Revolución Mexicana, en 1914 comienza la Guerra Mundial
y en 1917 la Revolución Rusa triunfa en Rusia precisamente, lo cual determina un nuevo contexto histórico. El Perú no era ajeno a esos cambios y la reforma universitaria lo que traía como consecuencia era el clamor de los estudiantes por reformar la manera en que se manejaba una universidad, principalmente San Marcos, y con eso el efecto que se daba en las otras universidades del país, que en ese momento no eran muchas, eran apenas 5. Naturalmente ha habido mucha influencia de parte de las corrientes políticas que en ese momento existían, y por eso aludía a la generación del 900, que se le llama la generación del centenario, que compuesta por Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez y una serie de connotados peruanos que en ese momento estudiaban en San Marcos y que impulsaron esta reforma universitaria. Lamentablemente la reforma universitaria de 1919, si bien es cierto que tuvo un eco y una plasmación, una concreción en la realidad, en la reforma, sobre todo en los aspectos centrales de la reforma universitaria, que tenemos lo que es la autonomía universitaria, el cogobierno de los estudiantes y de los graduados en la institución universitaria, y está lo que es la extensión universitaria hacia el campo social, y la libertad de cátedra o la cátedra paralela, y también la libertad de asistencia, lo que alguna vez Luis Alberto Sánchez denominaba la libertad de asistencia, no la libertad de inasistencia. Pero en fin, todos esos aspectos englobaba lo que era la reforma universitaria de 1919. A partir de entonces cambia la universidad en el Perú y deja de ser lo que se llamaba el virreinato de los espíritus, que era hasta el año 1919, que la universidad era un cenáculo de, digamos, de muchos privilegios, donde realmente no se buscaba el cambio social que se requería en aquellas épocas. Estos logros que se plasmó con la reforma universitaria de aquella época impactaron definitivamente, tuvieron un impacto fundamental en el cambio y el desarrollo de la universidad y significaron nuevas propuestas que fueron al campo social, porque de esta playa de personas, de jóvenes estudiantes que defendieron y propusieron la reforma universitaria y que lograron las propuestas que usted ha señalado, pasaron al campo político. Fue la universidad en ese tiempo también escenario de las propuestas políticas. La universidad ciertamente podríamos decir que tenía un peso importante en el quehacer político nacional entre 1919, 1930 hasta 1945, por ahí. ¿Cuánto de importante tenía de presencia social y política la universidad, doctor Paredes? En efecto, la universidad ha tenido mucha influencia en los cambios radicales que se dieron en los años 20, en los años 30. No olvidemos que en los años 20 y 30 se conforman los principales partidos que existieron en el siglo XX, que fue el Partido Aprista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. También el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde. Una serie de cambios políticos en lo que es inclusive la corriente del indigenismo, que surge justamente contemporánea a la reforma universitaria. El indigenismo, la corriente indigenista, la famosa polémica del indigenismo surge en el Cusco, con el sabio Valcárcel, que después llega a ser ministro de Educación en el año 45, y durante su mandato se promulga el Estatuto Universitario, del cual hablaremos después, porque, como se ha dicho al inicio, el año 19 fue el inicio de todas estas reformas universitarias que siempre han estado jalonadas por una serie de influencias políticas. Así como de la universidad han surgido corrientes políticas, el estatus político del país ha tenido mucha influencia en el campo universitario, porque toda la vida los gobernantes de turno han tratado, sobre todo cuando eran autoritarios o eran antidemocráticos, trataban siempre de sojuzgar las ideas que justamente se generaban en la universidad. Ahora, estamos hablando de una época en la que usted ha señalado como presencia fundamental de las universidades de San Marcos, Trujillo, la San Antonio Abel Cusco y la San Agustín de Arequipa. Así es. ¿No? Estamos hablando de buena parte de lo que era la voz también de las partes de las provincias del Perú,
de manera que el impacto de la presencia de eso era un impacto que llegaba a muchos lugares del país, y que esto pues le daba un nuevo concepto de ideales y de propuestas que contribuían al debate y al ambiente político. Y posteriormente a este primer desarrollo de los ideales, entramos a una etapa en que la universidad, con toda esa presencia, pasa a ser partícipe de una nueva segunda etapa de propuestas y reformas. Llegamos a una etapa en que la universidad se convierte en un gran foco de debate político, en la medida que las nuevas tendencias en el mundo y sobre todo la presencia del triunfo de la Revolución Cubana genera en el ambiente universitario una fuerte presencia de los conceptos marxistas, leninistas y comunistas. Entonces pasamos de una etapa de debate de ideas y de conceptos a una etapa de propuestas universitarias, de propuestas académicas que fueron la primera ola, podríamos decir así, a un debate de confrontación de ideologías, de pensamientos políticos más radicalizados. ¿Cuánto pesó en la universidad esta confrontación de ideales, de confrontaciones políticas entre ideales que traían las nuevas etapas, la influencia en la universidad? ¿Qué significó eso? Bueno, la universidad peruana desde el año 19 al menos ha tenido siempre influencia política, ¿no? Insisto, así como de la universidad han surgido corrientes políticas y se han consolidado muchas ideas, sean propias o sean del extranjero, que tenían mucha influencia en el país, como es el caso de la Revolución Cubana en el año 59, la política intervino en la universidad, sea para bien y principalmente para mal, porque generalmente la universidad ha perdido con esas irrupciones que el Estado de una manera o de otra intervenía en las universidades en general, como hasta hoy inclusive trata de intervenir. Lo que la pregunta establece es las corrientes que siempre han habido en las universidades. La universidad siempre ha estado sometida a las ideas, siempre ha sido un caldo de cultivo de ideas, y naturalmente la Revolución Cubana trajo como consecuencia una influencia determinante en la mayor parte de las universidades del país, toda vez que se fortaleció, digamos, la visión marxista-leninista de algunos sectores estudiantiles que ya habían sido, digamos, de sectores apristas desde los años 30, por decir, ¿no? Entonces llega a haber un debate entre marxistas-leninistas y apristas en los campus universitarios del país, hasta los años 70, donde la atomización de la izquierda llega inclusive hasta generar lo que es el movimiento de Sendero Luminoso. Ya sabemos, con toda la subversión que tuvo como punto de partida la Universidad de Ayacucho y muchas universidades del resto del país. Vamos a proseguir con el tema luego de un breve intervalo, doctor, obligatorio aquí en el canal. Vamos a un breve intervalo y regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Continuamos con estas importantísimas exposición, propuestas, ideas que nos refresca con toda claridad el doctor Roger Paredes, conversando sobre el tema, recordando un poco, doctor Roger Paredes, fue la universidad entonces también una fortaleza de resistencia frente a la dictadura que nos agobiaron durante
buena etapa de la vida, incluyendo, por ejemplo, esa larga dictadura que fue la del gobierno de Manuel Odría, donde la universidad, frente a la ausencia de bastiones democráticos, tuvo un liderazgo importante. ¿Qué nos puede comentar sobre esa etapa en que la universidad se convirtió en una defensa de la democracia, de las libertades en el país, doctor Paredes? Bueno, efectivamente la universidad en el Perú, sobre todo en los años 30, predominantemente dictatoriales, con la irrupción de Marechal Benavides, luego el gobierno de Prado, que también tuvo influencia nefasta en lo que es la educación superior, hasta el año 45, en que se da la primavera democrática de 3 años, en la que nuevamente se da una ley del año 46, que fue el llamado Estatuto Universitario, prácticamente inspirado por Luis Alberto Sánchez, pero que, como dije hace un momento, fue cuando era ministro de Educación Luis E. Valcárcel, el conocido indigenista y sabio peruano, en ese momento ministro de Educación, bajo el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. El año 48 irrumpe Odría y, naturalmente, una de las cosas que siempre un gobierno dictatorial hace es tratar de someter a la juventud y a las voces rebeldes que hay en una sociedad, y naturalmente interviene San Marcos de manera radical, y los sanmarquinos, sean apristas o sean de izquierda, marxista, se enfrentaron a la dictadura desde la universidad, muchos todavía con destierro y algunos presos, muchos presos que cobró la dictadura de 8 años hasta el año 56, en que recién el segundo gobierno de Manuel Prado, digamos, crea también una suerte de primavera democrática en la que resurge otra vez la vida universitaria normal. Las universidades en el Perú han estado siempre jalonadas por estas arbitrariedades de los gobiernos de turno, de manera que la reforma del 19 se fue consolidando a través de muchas intervenciones normativas. Han habido cerca de 11 reformas de la universidad, inclusive la última reforma que podríamos denominar con la ley 23.833, que es la que derogó la actual 3220, ha tenido 30 años de vigencia, lo cual nos hace pensar de que ha habido un estatus de cierta tranquilidad. Sin embargo, si nosotros nos centramos en la etapa dictatorial que ha enfrentado siempre la universidad a los gobiernos de turno, hablemos también de la época en que irrumpió el gobierno de Velasco Alvarado, ya yéndonos un poco más adelante. Pero en efecto, la universidad siempre ha sido un fortín de defensa de las libertades y sobre todo el sentido democrático, porque la juventud siempre ha abrazado las banderas democráticas. Lo cual nos muestra con claridad que las reformas universitarias han tenido una plataforma contenidas en 2 aspectos: en el aspecto reivindicativo de mejoras, de renovaciones, de nuevas propuestas, pero también una plataforma de lucha para defender los principios de la democracia. O sea, la universidad ha marcado siempre una importancia fundamental en la vida política del país, y de ahí es su inmensa presencia. Usted ha tocado ya en la época del gobierno de Velasco, y en esa época del gobierno de Velasco, como tantas dictaduras militares, siempre se continuó con la idea de lo primero que hay que hacer es intervenir en las universidades, porque ahí está el foco de la subversión, está el foco de la contrarrevolución, están los focos que van contra las propuestas de los gobiernos dictatoriales. Y en la época del gobierno de Velasco se dictaron una serie de normas y dispositivos intervencionistas de mucha mano dura. Se destituyeron las autoridades y se instituyeron, se instauraron, se pusieron a lo que se denominó las comisiones reorganizadoras, que siempre aparecen en las épocas de dictadura. O sea, queremos reorganizar todo y al final no reorganizamos nada. ¿Qué significó la presencia de esta llamada también reforma universitaria en la época del gobierno militar de Velasco? Porque es ahí como a contraparte también comienzan a aparecer con mucha fuerza los grandes focos insurreccionales que derivaron en otros aspectos insurreccionales más grandes. ¿Cuál es el aspecto más importante de esta llamada reforma universitaria, intervencionista en la época del gobierno militar de Velasco? ¿Qué nos puede comentar, doctor Paredes? Bueno, en realidad, efectivamente, el gobierno militar del general Velasco Alvarado
que irrumpió el 3 de octubre de 1968, 4 meses después apenas, en febrero de 1969, dicta el decreto ley 17437, llamado Ley de la Universidad Peruana, que es una norma que deja sin efecto la ley 13417, aprobada en 1961, en la época del presidente Manuel Prado, y que recogía fundamentalmente la ley llamada Nuevo Estatuto Universitario del año 46. Entonces, el decreto ley 17437 de Velasco Alvarado lo que busca, como dice la pregunta, es intervenir las universidades a través de comisiones reorganizadoras y creando un organismo que en ese momento era novedoso, como era el CONUP, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que era la conjunción, un comité conformado por los rectores de las universidades en el Perú. En ese momento eran más universidades las que había al comienzo, estamos hablando de cerca de 16 universidades que había en el país, estamos hablando del año 69. En consecuencia, el CONUP fue el elemento que utilizó el gobierno en ese momento para intervenir en universidades y también, sobre todo, el recorte o las ampliaciones presupuestales. No olvidemos que una universidad, por más que tenga una autonomía declarada, si no tiene una independencia económica o por lo menos los recursos necesarios para poder subsistir, sobre todo las universidades del Estado, se encuentran en el problema de tener que depender de los recursos del gobernante de turno. Y eso es lo que se presenta precisamente con esta ley 17437, que recortó los presupuestos de muchas universidades conforme al vaivén político del momento. Claro, toda esta etapa con la intervención del CONUP significó también una gran agitación estudiantil en las universidades. Fue una época en la que los gremios estudiantiles enfrentaron con mucha valentía toda esa etapa de intervencionismo en la universidad. Entonces podemos decir que habían dos frentes, un frente que buscaba las libertades, un frente que buscaba la democracia, pero que también buscaba que esta intervención que se hacía a través del CONUP no tuviera pues los efectos tan demoledores que tenía sobre toda la estructura académica, ¿no? En la parte de la estructura académica, ¿qué buscaba principalmente esta intervención del CONUP? Claro, lo que buscaba la intervención del CONUP era reducir la principal, digamos, conquista de la reforma universitaria del comienzo del siglo XX, que era la autonomía universitaria y el cogobierno. El cogobierno era fundamental porque los estudiantes intervenían en el gobierno de su propia universidad, y ese factor es importante, porque en la medida en que los estudiantes no son debidamente representados en los órganos de gobierno de esta universidad, no encuentran la novedad y el aporte fresco que tiene la juventud en el gobierno de su institución. Entonces, este cogobierno es fundamental en el gobierno de las universidades, y es por eso de que el decreto ley 17437, instaurado por Velasco Alvarado, y que recién fue derogado el año 83, o sea, tuvo una duración de cerca de 14 años, pese a que el gobierno militar duró 12, mantuvo ese estatus en el que naturalmente sojuzgaba a la juventud, que exigía libertades, pero también, como se dijo al inicio de la pregunta, en las universidades comenzaron a surgir ideas más radicalizadas de las que se podía considerar. Esta etapa del gobierno de Velasco fue el germen de esas ideas radicalizadas que derivaron en el crecimiento, que fue el germen de movimientos subversivos, de movimientos armados, y que le significó ya al país como país enfrentar temas de carácter subversivo, aunque no lo querían reconocer, ¿no es cierto? Pero podemos decir en términos generales que la presencia estudiantil era muy marcada, sea que estén equivocados, pero había una gran presencia estudiantil, una gran presencia de los alumnos, y estamos hablando además de un escenario donde solamente existían las universidades del Estado, todavía no existían las universidades privadas. O sea, quiero marcar el escenario porque en la segunda parte, doctor Paredes, vamos a entrar al nuevo escenario. Estamos hablando de un escenario de una gran presencia, participación de los estudiantes comprometidos con las ideas, con el quehacer del país. Estamos hablando de una universidad donde las ideas políticas eran centro de debate, y estamos hablando donde había mucha propuesta para modificar el sentido y que la universidad
tenga una presencia más directa o haya una mayor participación de la población de acceso a la universidad. Se buscaba, salían de los colegios y se buscaba un mayor acceso y participación de los jóvenes estudiantes, pero también había una fuerte tendencia en el sentido que el Estado, que atravesaba por etapas de gobiernos dictatoriales, lo primero que hacían era cerrar la universidad. Todo este escenario nos llevó hasta la época del fin del gobierno del general Velasco Alvarado, y luego volvimos a la etapa del respiro de la democracia. Toda esta etapa del respiro de la democracia, entre el fin del gobierno de Velasco hasta el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde, ¿qué propuestas de transformación del sistema universitario, de la ley universitaria, se marcaron en importancia en el desarrollo de este escenario estudiantil universitario? ¿Qué recuerda usted, doctor Paredes? En realidad, claro, el gobierno militar duró 12 años, 7 años con Velasco Alvarado y 5 con el general Morales Bermúdez. Se le dice el docenio militar por eso. Durante esta etapa, efectivamente, las universidades estaban intervenidas de una manera muy civilina. No es que intervinieran con comités, sino con comisiones interventoras en los casos en que eso era aparentemente justificable. Pero eso soliviantó el ánimo de los estudiantes y de muchas corrientes políticas que se radicalizaron en exceso, y en efecto fueron el caldo de cultivo para los movimientos subversivos que vinieron después. Justamente cuando ya vino el respiro democrático del año 80, cuando regresa Belaúnde al poder, y luego, bueno, continúa hasta el año 92. Digamos que la universidad tuvo cambios. Con el decreto ley 17437 hubo cambios como, por ejemplo, el sistema de acreditaje, que no había estado instaurado antes, también el sistema de departamentos, que se había fortalecido aún más. Y lo que más, antiguamente las universidades estudiaban un año, o sea, el sistema anual, y después vino el sistema semestral, que hasta ahora impera. Hubo cambios, naturalmente, que obedecían a la modernidad, pero fundamentalmente había una restricción en los fondos. La universidad peruana siempre ha adolecido de fondos, y lo podemos ver, o sea, eso es visible cuando entramos a cualquier universidad del Estado, y la podíamos haber entrado hace 30 años también. Siempre la universidad del Estado ha estado sojuzgada con una restricción de fondos increíble. En consecuencia, los gobernantes de turno, cuando eran dictatoriales, siempre buscaban precisamente por ahí golpear a la institución universitaria con un recorte de recursos, con profesores mal pagados que muchas veces han continuado en la carrera de la docencia universitaria más por un amor al alma mater que por un estipendio merecido por su sapiencia y por su dictado de clases. En consecuencia, las reformas universitarias que han habido continuamente durante todos los gobiernos, principalmente los dictatoriales, han buscado siempre sojuzgar la institución universitaria. Pero la institución universitaria, pese a todo eso, como contiene a la juventud y al saber, busca siempre los canales de expresión. Naturalmente pueden haber canales de expresión o ideas que consideramos democráticamente equivocadas, como las que surgieron en los años 70 en diversas universidades del país. La presencia de la mano del Estado siempre ha querido ir más allá de lo reglamentario, de lo que le corresponde al Estado como conductor de la educación en todas sus instancias y especialmente en las universidades. Pero podríamos concluir en esta primera parte, doctor Paredes, que la universidad generaba esta presencia que hemos descrito acá, que usted tan meticulosamente lo ha descrito. Es decir, había una universidad comprometida con el país, había una universidad comprometida con la sociedad, había una universidad donde, a pesar de todos los problemas, las autoridades, los docentes, los profesores, cultivaban con mucho entusiasmo y con mucha fortaleza un desarrollo académico importante y una integridad para enseñar a los alumnos. Es decir, la universidad tenía, como podemos decirlo, tiene ahora un peso importante en el desarrollo institucional del país, en el desarrollo de la educación en el país, y con una fuerte
con una fuerte expresión tanto de los docentes como del personal estudiantil, generaban un prestigio para la sociedad, para el país. En esta etapa que hemos descrito, ¿cuánto de importancia le generaba al país? Bueno, la universidad siempre ha sido un atractivo para la juventud. Diríamos que el Estado no buscó muchas alternativas a lo que era la carrera universitaria. Como podemos comprobar, todos deseamos que nuestros hijos vayan a la universidad. Sin embargo, ello no es posible, siempre. Por eso es que ya desde los años, los primeros decenios del siglo pasado, se formaron lo que se denominaron los institutos tecnológicos. Por ejemplo, el Politécnico José Pardo y instituciones de ese tipo, Senati, que han sido para formación de mandos medios. Jóvenes que se han formado, que se siguen formando, inclusive en instituciones que se han multiplicado en N número, pero que buscan una formación de mando medio, una formación tecnificada. La universidad, desafortunadamente, se ha convertido en un vehículo social de ascenso. En consecuencia, todos pretendemos llegar a la universidad y todos queremos que nuestros hijos lo hagan. Desafortunadamente, esa ambición es lo que ha servido para que, por ejemplo, en los últimos años ha habido un crecimiento desmesurado de las universidades, no siempre en su calidad. De modo tal que ahora tenemos pues 140 universidades, a diferencia de las 5 que había en la época de la reforma universitaria, o de las 19 que habían en la época del general Velasco. Entonces, ese crecimiento desmesurado del número de universidades, de las cuales de las 140 hay cerca de 70 que tienen licencia y el resto no la tienen, sin embargo todas... Ahora vamos a conversar de este nuevo escenario. Entonces, para resumir un poco, doctor Paredes, sí estamos claros que toda esta etapa de la que hemos comentado, la importancia de la universidad, porque todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, porque en la universidad había ciertamente una calidad académica, porque la universidad era un elemento importante en el debate de las ideas, como cultura, como expresión de pensamiento, definitivamente han marcado buena parte de la historia del país, ¿no es cierto? ¿Cuándo se acaba toda esta etapa idealista de lucha para pasar a convertirnos a una expresión mercantilista de la universidad, podríamos decir? ¿En qué momento usted considera que se termina toda esta etapa que hemos señalado, que es una etapa ideal, romántica, de expresión, de presencia, y se acaba todos esos ideales para pasar a otro tipo de ideales completamente distintos? Claro, posiblemente eso sea con el decreto legislativo 882, que se da en el gobierno de Alberto Fujimori, ya cuando había dado un golpe a la democracia, ¿no? Este decreto legislativo 882 permite, bajo el principio de que la intervención o la iniciativa y la inversión privada podía intervenir en la educación superior, inclusive universitaria, fue el vehículo para el cual se fundaran la cantidad de universidades que hay ahora, ¿no? Que se añaden a las que existían antes. Doctor Paredes, sí, permítame que lo interrumpa. Vamos a hacer un pequeño intermedio obligatorio y luego entramos pues hasta esta nueva etapa que usted señala con la creación de este decreto legislativo, donde pasaremos indudablemente a un nuevo escenario en el país del tema de las universidades. Bien, vamos a un intermedio, estimados amigos, y regresamos con esta importante entrevista con el doctor Roger Paredes sobre el tema de la ley universitaria. Regresamos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.
buenas tardes. Soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Bien, amigos, continuamos con la entrevista con el doctor Roger Paredes, donde se han hecho importantísimos aportes sobre este tema, y el doctor Paredes señalaba que de toda esa etapa de lucha, idealismo y participación va a cambiar el escenario en el país a partir del decreto legislativo 882, que vamos a escucharlo porque fue dado en la época del gobierno de Alberto Fujimori, y que cambia el escenario de la universidad y pasamos a un nuevo escenario que es el que vamos a conversar en este momento. ¿Cuál es el impacto, vamos a decir así? No sé cuánto de importante tenga, doctor Paredes, pero sí me imagino que ese decreto legislativo causa un impacto que vira el enfoque que se tiene de las universidades. ¿Qué trae ese decreto legislativo 820, doctor Paredes? Claro, o sea, gracias a este decreto legislativo denominado Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, no solamente se multiplica el número de universidades que en este caso son fundadas y creadas por una empresa o una persona con unas ciertas condiciones que considero han sido mínimas y de repente muy por debajo de lo elemental, por lo que predominaron y crecieron las universidades, sobre todo particulares. Sin duda alguna, este decreto legislativo tenía la buena intención de que el sector privado invirtiese en la educación a nivel de todo, a nivel inicial, a nivel secundario y a nivel universitario. Y no es que sean todas las universidades particulares que se crearon a continuación de esta ley, que sean las que estén, digamos, presentando crisis o presentando, digamos, deficiencias académicas. Sin embargo, la amplísima diversidad que hay en número de universidades, el hecho de que no son las 140 existentes las que tienen autorización formal de los organismos correspondientes, hace pensar de que no tenemos una diversidad, por lo menos con aspectos elementales, digamos, básicos, ¿no? Y es por eso que diríamos que bajo el imperio de la ley que en ese momento se ha dado, la 23230, esta normativa del decreto legislativo 882 permitió esta explosión de universidades, a 140 de las cerca de 30 que habían en ese momento al darse este decreto legislativo. Cerca de 100 universidades más se han dado gracias a este decreto legislativo y a la inversión privada que intervino en la educación. Yo no quiero decir con esto de que la inversión privada sea negativa, todo lo contrario, es muy posible, es muy probable. Es más, yo considero que la inversión privada en educación siempre va a ser bienvenida, toda vez que el Estado no tiene los recursos necesarios y suficientes para poder cubrir todas las necesidades que tiene, sobre todo en el ámbito universitario. Sin embargo, podemos ver que la realidad no nos dice eso, que la gran mayoría de universidades surgidas como inversión privada no son necesariamente las mejores. No podemos decir lo mismo del Estado, que en efecto también tiene sus anomalías y tiene sus graves deficiencias, pero consideramos que aquí el problema de fondo es que se ha dado libertad de creación de universidades y eso ha sido lo que ha disminuido la calidad de todas ellas. Correcto, entonces estamos hablando que este decreto legislativo era una norma que significaba el ámbito del enfoque del tema de la educación en todas sus instancias, en todos sus niveles. Así es. Ahora, a efecto que el tiempo no nos gane, doctor Paredes, estaríamos diciendo entonces que hemos pasado de ese decreto legislativo que contemplaba la inversión en la educación en todos sus niveles, incluida la universitaria, incluida la creación de nuevas universidades privadas, que como usted ha señalado, yo también lo comparto, que la inversión privada es buena, nadie está en contra de eso. Hemos dado un salto de esas propuestas con las que podemos estar de acuerdo o no a una nueva ley, pero que solamente se enfoque en el tema de las universidades.
que es la ley 30.220, que es motivo fundamental de esta entrevista. ¿No le parece medio raro, doctor Paredes, que después de tener un decreto legislativo de la época de Fujimori, que como digo puede ser bueno, puede ser malo, que me imagino tiene un enfoque de todos los ámbitos del tema de la educación, demos un salto a la ley 30.20, que solamente se centra en el tema de las universidades, y si no me equivoco, y corríjame si lo hago, está centrada específicamente en el tema de las universidades del Estado, doctor Paredes? ¿No es una cosa media rara, o estoy enfocando mal el tema? Bueno, no es así. Lo que pasa es que esta ley reemplaza a la ley 23.733, que fuera promulgada en 1983 y que se diera en el Congreso del 80-85. Esta ley fue bastante debatida, como podemos recordar quienes vivíamos en esa época, y es por eso tal vez que, como esa ley fue muy bien debatida, al ser aplicada por casi 30 años no tuvo ningún problema. El problema, insisto, se suscitó cuando comenzaron a darse autorizaciones a universidades que tal vez no tenían la capacidad de hacerlo. Ya habían, insisto, cerca de 20 universidades, la mayor parte de ellas estatales, y digamos que tenían un promedio, equipamiento elemental, tenía un equipo docente básico, no podríamos decir como ocurre actualmente, ¿no? Ahorita hay universidades que funcionan en deplorables condiciones. No digo que se generalice, sin embargo, cuando se da esta ley 30.220, lo que se busca es fundamentalmente un dirigismo, de modo tal que a través de la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de... Doctor Paredes, sí. Antes de entrar propiamente a la ley 30.220, entonces, la ley anterior que usted señaló, ¿qué número tiene? La ley anterior es la 23.733, de diciembre del 83. La 23.773, 23.733, claro. De una u otra manera mantuvo una estabilidad, tenía cierta coherencia, porque por el tiempo que ha tenido... Claro, para empezar, solamente las universidades se creaban por ley, todas, sean del Estado o sean particulares, solo por ley se creaban las universidades. Con el decreto legislativo 882 se crean por iniciativa privada, con una autorización naturalmente del CINEACE, que es una entidad del Ministerio de Educación, pero abrió la puerta a una apertura, diría yo, indiscriminada de universidades. Con la ley 3220 dada en julio del año pasado, ahora sí vamos a la nueva ley, lo que se busca es posiblemente disciplinar lo que no se pudo disciplinar desde el año 96 a la fecha. Entonces, es un poco más complicado juntar a todos en un mismo saco, las 140, cuando sabemos que hay 5 que existían en el año 1920, habían 25 que había en el año 80. Queremos meter en un mismo carril a la universidad más antigua del Perú, que es San Marcos, a la más antigua del Perú, y decirle, mira, ¿sabes qué? Ahora todos nos alineamos, vamos a empezar como si fuera de cero. Aquí todos nos alineamos y todos nos sometemos. Eso, ¿cuánto de realismo puede tener, para empezar, sin entrar todavía a los aspectos particulares de la ley? O sea, ¿cuánto de realismo puede pretenderse llevar con esa idea, con ese concepto, cuando las universidades se han ido formando a lo largo del tiempo, conforme lo hemos descrito acá? Y entonces, ¿cómo entender esa propuesta? ¿Es realista? Yo pienso que no lo es, o sea, y lo prueba el hecho de que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria no se da abasto. La SUNEDU ha sido creada virtualmente con la ley, tiene un año de creación la SUNEDU, la ley tiene año y medio, pero la SUNEDU no ha podido ni siquiera crear, tiene su reglamento de organización y funciones, pero le faltan los demás instrumentos de gestión. Por ejemplo, el texto único de procedimientos administrativos, por ejemplo, su reglamento de multas, como una universidad, así es, no hay tupa, no hay reglamento de multas. Entonces, ¿cómo una universidad cualquiera de las 140 pide la apertura de un curso de posgrado, que naturalmente SUNEDU tiene que autorizar? No hay forma, porque si no existe tupa no hay trámite válido. Presento una solicitud y ahí se queda, como ocurre con muchas ¿Cuál sería la idea de crear un organismo como SUNEDU, cuando antes no ha existido SUNEDU y todas las universidades por largos años han funcionado directamente bajo la directriz, la dirección del sector de educación, ¿no?
¿Cuál sería el criterio de estos sabios, estos genios, que se han sentado en una mesa, en una oficina, en un escritorio, y dijeron, mira, para arreglar todo esto hay que crear el SUNEDU? ¿Cuál sería la ventaja, desventaja o la importancia de tener un organismo como SUNEDU, doctor? Bueno, en realidad yo no pienso de que sea totalmente inconveniente. Ya ha existido desde el año 69 el CONUP, que fue reemplazado el año 83 por la Asamblea Nacional de Rectores, claro, pero eran entidades de coordinación, no necesariamente de autorización. Naturalmente sí, tenía que ver en la apertura de algunos cursos porque se pensaba que un organismo de esta envergadura podía tener que ver con ese tipo de cosas. Pero hablemos de la ANR cuando eran 30 universidades, ahora son 140. Y ya no está la ANR, ya no es un órgano que lo manejan los rectores de todas las universidades, sino un órgano que lo maneja un conjunto de notables que se designa a través de un concurso público y que dependen, porque son adscritos al sector de educación, si bien es cierto tienen una autonomía administrativa. En consecuencia, el SUNEDU en la práctica está dando malas señales. Por ejemplo, hace un día, 2 días salió una noticia, la SUNEDU busca congelar las cuentas de 15 universidades estatales. ¿Qué nos dice eso? Que como hay 15 universidades del Estado que no han cumplido con los plazos que establece la ley 3220, que señala que hay que renovar actualidades y todo lo demás, ellos dicen que el 1 de enero del año 2016 van a cortarle los recursos a través del MEC. El 21 de diciembre termina todo según la información que tenemos de las universidades, que el que no se ha cumplido te van a ser sancionados y le va a caer todo el peso de estas De acuerdo, pero ¿cómo podemos digamos, trabajar con este lenguaje de coacción? Sabemos que muchas universidades, sean del Estado o sean privadas, no pueden sostener un calendario que está naturalmente pensado para un promedio de universidades. Entonces, se dan estos fenómenos, ¿no? Inclusive quieren consignar sanciones cuando no tienen todavía un reglamento de multas. Y lo que es más, insisto, no existe un texto único de procedimiento administrativo, que es lo primero que hace una entidad cuando existe. Entonces, tenemos ese problema. Y en segundo lugar, hay varias universidades que han interpuesto 3 acciones de inconstitucionalidad contra la ley. Yo no pienso que sea inconstitucional, sin embargo las actitudes de SUNEDU pueden dar pie a que se piense de que efectivamente hay una violación a la autonomía universitaria. De la información que sale permanentemente, hay 2 universidades que están enfrentando con mucha fuerza su oposición a la ley universitaria, que son la Universidad Pedro Ruiz Gallo y la Universidad de Tacna. El tema que ellos cuestionan, según la información que tenemos y que ha sido publicada en los medios de comunicación, es que se está intentando direccionar. O sea, estos conflictos es por el tema de la elección del rector, de las autoridades. Entonces se dice que las autoridades que han sido elegidas el año pasado, el 2014, no tenían una legitimidad jurídica, que tienen que volver a elegirse a los rectores bajo las disposiciones que ha dado SUNEDU y que tienen que volverse a convocar elecciones. Entonces entramos a un tema donde en las universidades, en este caso donde existen grupos de fuerza, grupos coordinados, entran en conflicto y entran a un conflicto fuerte de enfrentamiento, porque SUNEDU está fijando un nuevo calendario de las elecciones de las autoridades. ¿Cómo debe entenderse esta elección? ¿SUNEDU está autorizada? ¿Tiene de acuerdo a los dispositivos, la obligación de fijar las elecciones universitarias? O sea, ¿interviene directamente en la elección de las autoridades? No interviene de manera directa, pero sí tiene que custodiar que los plazos se cumplan. Esa es una función de supervisión que le otorga la ley actual al SUNEDU. Inclusive en lo que se refiere al servicio público educativo, que es como ahora se le cataloga por la definición que ha dado el Tribunal Constitucional a los servicios que da cualquier universidad, sea privada o sea del Estado, como servicio público tenemos una duplicidad de funciones muy posible de lo que es Indecopi y de lo que es SUNEDU. O sea, una misma actividad, un mismo servicio que presta la universidad es supervisada por Indecopi y también por el SUNEDU, lo cual trae ciertos problemas, por lo cual tiene que haber una verdadera y efectiva delimitación de competencias.
entre SUNEDU y lo que es INDECOPI. Para lo que se refiere a todo lo que es el servicio educativo, hablando ya desde el punto de vista del estudiante o del consumidor, que naturalmente espera que se le preste con eficiencia un servicio público, como es el servicio público universitario. Entonces tenemos ese problema, que la ley en este momento está en salmuera. Tenemos una acción de inconstitucionalidad que todavía inexplicablemente el tribunal no lo ha resuelto y que esperemos que lo sea antes de que acabe el año. Ahora, tal como está la ley, tenemos por lo menos a 3 actores firmes en posiciones distintas. La posición del Ministerio de Educación vía SUNEDU y una posición en contra y oposición de la Asociación de Universidades del Perú, ASU. La posición de la Asociación de Universidades es clara. Ellos han señalado en distintos comunicados y en uno, cuando señalan que desde el Ministerio de Educación y la SUNEDU, para la implementación de la Ley 30/20 se viene dando una serie de medidas coercitivas para que las universidades, obviando procesos, se adecúen a la ley. Ello en coordinación con otras carteras, como se ha plasmado en el proyecto de ley presupuesto de gasto público, es decir, la presencia tiene la fuerza que el MEF para tratar de meter presión, que si no se adecua no hay presupuesto. Además, dice que estas disposiciones preocupan porque los plazos que regula SUNEDU han sido previstos arbitrariamente hasta diciembre de 2015 y son incongruentes a lo que establece la propia ley universitaria, que refiere a un proceso de adecuación progresiva a la referida ley, por lo que ellos señalan que el MEF no debe ejercitar estos elementos de presión. Ahora, el sustento que hacen ASU, la Asociación de Universidades, dicen, ¿por qué una ley que se ofreció como respuesta para la calidad de educación hoy en realidad no ha avanzado nada para mejorar las condiciones de las universidades y solo se ha concentrado en la toma de rectorados? ¿No es cierto? En la toma de rectorados de las universidades públicas. ¿Por qué esta desesperada ansia de controlar la universidad peruana? ¿Por qué el SUNEDU va más allá de la comunicación? La ley pretendería alguna direccionalidad. Bien, vamos a pasar de lo que comentamos en la primera etapa, donde había un gran debate. Todo el tema de la universidad significaba un gran debate desde la universidad, tanto por la universidad y por supuesto, como lo hemos visto, un gran debate del sector estudiantil. Pero hoy el tema está centrado solamente por la Asociación de Universidades, de quienes son interés de parte, quienes están en el control de las universidades. Pero me pregunto, no veo ninguna apreciación, pronunciamiento, no hay esa efervescencia estudiantil de la cual hemos hablado. Claro, no es un debate ideológico. O sea, ya no es un debate ideológico, más es un debate crematístico. O sea, los estudiantes este tema no les interesa, no va con ellos, no creo que no les interese. Lo que sucede es que la ley, no sé si sabia o hábilmente, no es aplicable a los estudiantes en la actualidad. Esta ley dada en julio del año 2014 se aplica a los que ingresan recién. Cuéntenos eso, ¿cómo es esa historia? Claro, la ley está bien dicha, se aplica a los estudiantes que ingresan después que esta ley existe. En consecuencia, los actuales estudiantes, los actuales dirigentes, no tienen ningún problema con esta ley. Con ellos no es el tema. Así es, el tema va a ser con los que van a venir después, que ya vendrán, no sé, con su protesta o no, o de repente con su conformidad frente a vamos a ver si viene con su protesta. Y las cosas que yo pienso que pueden ser buenas, porque hay cosas buenas que la norma recoge, que no podemos decir que generalmente es mala, es una ley surgida del Congreso de la Representación Nacional. Sin embargo, el problema está dada en la aplicación misma, ¿no? Y en la forma en que quieren aplicar, insisto, a todas las universidades como si fueran de un mismo saco, cuando sabemos perfectamente que no son iguales. ¿Habría un trasfondo en su percepción cuando se dice que lo que se busca es el control de los rectorados? ¿Habría una direccionalidad política en esta propuesta? No sé hasta qué punto eso pueda ser exacto. Deben haber intereses de todas maneras a nivel de los digamos, órganos de gobierno de las universidades, principalmente las que no están muy organizadas, las que están con cierta pugna de poder internamente. Debe haber problemas a ese respecto. Y no podemos decir que la ley
está dejando de lado el tema del cogobierno, porque los estudiantes tienen su participación en los órganos de gobierno. Pero definitivamente pienso de que el SUNEDU está, digamos, sin apretar cuando mucho abarca, porque es lo que está pasando, abarca demasiado y no aprieta nada. En consecuencia, ¿de qué sirve un órgano que tiene que fiscalizar a 140 universidades, pero que no podía de repente ni siquiera con 2? En consecuencia, les faltan herramientas para poderlo hacer. Insisto, si no tiene un TUPA, no sabríamos cómo es que puede, digamos, servir a las universidades, porque SUNEDU lo que tiene que hacer es servir como un nexo del Estado a la supervisión de la eficiencia de las universidades, sean estatales o sean privadas. Ahora, entonces, está clarísimo que la no participación de los estudiantes agrupados en distintos gremios y que siempre han tenido voces importantes en el debate universitario es porque parten de lo que usted ha señalado, que este tema, esta ley no es conmigo. Posiblemente ellos no se han comprado el pleito porque la ley no le va a tener ningún efecto inmediato. Ahora, esto va a ser para los que vienen. Como actores individuales sí tenemos algunos personajes cuyas posiciones han sido expresadas en los medios así más o menos. El autor o el conductor de esta ley es el congresista Daniel Mora. Claro. ¿No es cierto? Él es el que ha batuteado esta norma y sobre el cual caen todas las baterías de las distintas posiciones discrepantes. Y como el Congreso es un cenáculo político, obviamente pues hay posiciones políticas, porque por eso es el Congreso donde se debaten las leyes, las propuestas, pero es un seno de políticos, ¿no es cierto? No podemos decir que es un seno académico, un seno político. Entonces Daniel Mora ha dicho, una reforma de este tipo, pese a las mañas que se han articulado en las universidades, no sabemos cuáles son, pese a las mafias, que es grave lo que dice, Claro. ¿no? Dice, una reforma de este tipo, pese a las mafias que se han articulado en las universidades, ha avanzado bastante, aunque no como lo hubiésemos deseado. Él está haciendo una imputación de tipo penal, o sea, está señalando que hay mafia. ¿Hay mafia en otro país? No está constatado eso, ¿no? Podemos suponer muchas cosas, pero tener los medios probatorios de eso ya haría la diferencia de poder decir que hay mafias. Yo no me atrevo a decirlo. Lo que sí me atrevo, y es lo que me preocupa, es la eficiencia de los servicios que prestan estas universidades, que es lo que fundamentalmente me preocupa. La parte penal, eso lo que lo vea el Ministerio Público, que lo vea el mismo SUNEDU, si es que ahora tiene los instrumentos para hacerlo, por lo menos tiene la autoridad, ya existe. Si ellos encuentran indicios, por lo menos indicios, que puedan ameritar una investigación del Ministerio Público, que lo hagan, no hay ningún problema. No me atrevería a decir que hay esta mafias. confrontación entre el congresista Mora, la opinión de los representantes del SUNEDU y las expectativas que se presentan, ¿qué podemos augurar para finalizar, doctor Paredes, de esta ley? ¿Estaremos ante las posibilidades de que realmente se puede entrar a una nueva ola de reforma, de enfoque de la patrimonio de la universidad? ¿Cuáles serían sus palabras finales respecto a esta propuesta? Primero, yo pienso de que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse con relación a las acciones que están pendientes de resolución, para poder saber que estamos en un suelo parejo. Y en segundo lugar, la ley, insisto, no es una mala ley, es una ley prácticamente copia de la 2373 del año 83. El constitucionalista Bernales, para terminar en esta parte, doctor Paredes, desgraciadamente los universitarios dejaron que se imponga esta ley, a diferencia de la reacción contra la ley Pulpín que sacó a los jóvenes a la calle. O sea, él esperaba eso. Pero dice también que esta ley tiene aspectos inconstitucionales, contradiciendo, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución sobre la autonomía universitaria. Tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional de que existe una grave contradicción sobre la autonomía. Yo pienso que debería pronunciarse para que nos dé una definición de lo que es autonomía. Yo no estoy seguro, yo la ley no la encuentro anticonstitucional. Sin embargo, las actitudes de los órganos que la ley ha creado pueden hacer creer de que hay una inconstitucionalidad, y eso es lo grave. Por eso es que, una vez dada la ley, yo no pienso que el problema sea dar otra ley, sino, en todo caso, instrumentarla como es debido. Previamente, naturalmente, que el Tribunal Constitucional, que es el órgano que nos dice si es o no es constitucional una norma, lo haga.
Me parece que ese sería el camino. Bueno, mañana hay una movilización contra la ley que está convocada por distintos organismos, universidades, batuteados por la Universidad de San Marcos, el rector de la Universidad de San Marcos, la Universidad de Tacna y la Universidad Pedro Rigallo, que está en una acción porque se dice que 16 universidades ya estarían adecuándose. Entonces mañana vamos a ver cuánto de peso tiene la participación de las universidades que están en contra del tema, y tendremos que esperar hasta diciembre para ver cuáles son los resultados concretos. Pero lo importante, doctor Paredes, es que usted cree que es importante lo que diga el Tribunal Constitucional. No puede dejar pasar mucho tiempo, porque si el Tribunal Constitucional no se pronuncia, vamos a entrar a una espiral. Así es, estamos en un limbo, porque si hay una espada que está dando vueltas, no sabemos si la ley va a ser declarada inconstitucional o no. Si no, trabajemos sobre la ley, pero si nos dice que sí, bueno, se suprimirán los artículos o la parte inconstitucional que haya, que es lo que suele hacer el tribunal cuando sanciona este tipo de acciones. Doctor Ruy Paredes, yo le agradezco mucho esta visita suya a Diálogo Democrático. Ha sido esclarecedor, usted ha centrado el tema con toda claridad y nos ha recordado pues nuestras etapas en las aulas universitarias, porque hemos sido copartícipes de muchas de esa presencia estudiantil, que ahora la vemos bien poca, bueno, razones habrá, pero específicamente en esta etapa creo que coincidimos todos en que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como ha señalado el doctor Paredes, es sumamente definitivo, importante, porque eso va a marcar la diferencia en qué etapa estamos respecto a este informe. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia. Gracias a usted. Y espero que estemos en una próxima entrevista pues, después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional para ver qué nos dicen los sabios del Tribunal Constitucional, doctor. Así es. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctor Paredes. Gracias. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición. Les agradezco su presencia, su participación y hasta una próxima edición. Gracias, buenas noches. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos.